¿Te enfrentas al problema del ruido de fondo en tus grabaciones? En esta masterclass he recopilado, para ahorrarte tiempo, todas las respuestas a las preguntas más habituales que artistas y creadores como tú se hacen al enfrentar este desafío. Espero que disfrutes la masterclass. ¿Qué se considera ruido de fondo? Pues el ruido de fondo se refiere a cualquier sonido no deseado que se cuela en nuestras grabaciones de audio. Puede incluir sonidos ambientales como tráfico, viento, ruidos del vecino, conversaciones en la habitación de al lado, así como interferencias electromagnéticas que provienen de dispositivos electrónicos cercanos donde estamos grabando. También puede haber un ruido de manejo causado, por ejemplo, con el contacto físico con el micrófono o sus cables. Y zumbidos eléctricos resultantes de problemas de conexión o interferencias eléctricas. Minimizar estos ruidos resulta crucial para obtener la mejor calidad en nuestras grabaciones. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa el ruido de fondo? Esto cambiará todo lo que sabías y puede que mejore drásticamente la calidad de audio de tus grabaciones. El ruido de fondo se refiere a cualquier sonido no deseado que se capta durante la grabación de audio. Esto puede incluir sonidos como el murmullo de una conversación al lado, el zumbido de un ventilador o el ruido del tráfico exterior. Estos sonidos no deseados pueden afectar a la calidad de tu grabación, haciéndola por tanto menos profesional y difícil de entender, cosa que no queremos. Y esto es solo el comienzo. ¿Qué causa el ruido de fondo? Las causas del ruido de fondo son más comunes de lo que piensas. El ruido de fondo puede ser causado por una variedad de factores. El entorno que nos rodea. Las interferencias electromagnéticas provienen de equipos cercanos, como teléfonos móviles y routers Wi-Fi. No perdamos de vista también micrófonos de baja calidad, cables defectuosos o incluso conexiones sueltas. Además, configuraciones incorrectas como una sensibilidad del micrófono demasiado alta o una ganancia mal ajustada pueden contribuir a este problema. Identificar la fuente específica de ruido resulta crucial para reducirlo eficazmente. ¿Por qué se escucha ruido cuando grabo con mi micrófono? El ruido durante la grabación puede deberse a diversas razones. Interferencias de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, routers Wi-Fi o sonidos ambientales que se acaban colando en la grabación. La mala calidad del equipo de audio, por ejemplo del micrófono, cables dañados o componentes defectuosos. Por tanto, para reducir el ruido, asegúrate de que todas las conexiones, todo ese cableado esté firme y en buen estado. Graba en un entorno lo más controlado y silencioso posible, y luego siempre nos queda la parte de los plugins o los filtros en edición, ¿no? Después de haber grabado. ¿Por qué mi micrófono suena con ruido? Por varias razones. Quizás una mala conexión del cableado, componentes defectuosos o interferencias de dispositivos electrónicos cercanos. Por ejemplo, móviles, tablets, routers Wi-Fi pueden generar ruido adicional. Si tocas el cable y escuchas, pues quizás ese cable pueda estar defectuoso y estará metiendo ruido. Ten en cuenta que el cable es en sí una antena de posibles interferencias. Un micrófono de baja calidad, si tienes oportunidad de probar uno de una calidad ligeramente superior, puede que notes ya cierta diferencia. Entonces, solo por tener un micrófono de mejor calidad te quitas de un plumazo parte de este problema. Pero ¿realmente es tu micrófono el que hace ruido o solo lo capta? ¿Por qué mi micrófono capta ruido de fondo? Una respuesta rápida te diría que tu micrófono es más o menos sensible a los sonidos del entorno donde estás grabando, en tu estancia, y puede amplificar todos esos ruidos. Esto sucede porque los micrófonos están diseñados para captar la mayor cantidad de sonido posible, lo cual lamentablemente incluye también los sonidos no deseados, que no queremos que se cuelen en la grabación. Efectivamente, el ruido. ¿Por qué mi micrófono capta ruido de fondo? Interferencias electromagnéticas, configuraciones incorrectas de los dispositivos de audio al grabar, usar cables no balanceados, que son auténticas antenas de interferencias, estar en un entorno más o menos ruidoso, no tan controlado y silencioso como deberíamos, permitirnos ese lujo, entre comillas, de grabar con más ruido de fondo del estrictamente necesario porque no hemos medido qué ruido tenemos, ese noise floor mínimo, y saber en qué nivel nos movemos, que hay plugins para todo. Evidentemente el boom meter, ¿no? Esos medidores, tenemos que saber no solo visualmente la ruletita de la ganancia, la interfaz de audio,
¿vale? ¿Por qué mi grabación de audio tiene ruidos? Digo lo de ojo porque si fuese la pregunta ¿por qué mi grabación de audio tiene ruido? O se escucha un ruido concreto, siempre el mismo, ¿no? O de un mismo tipo. Claro, si decimos que la grabación tiene ruidos en plural y los escuchas porque ves algo que es distinto, claro, puede que no sea un problema de ruido de fondo, sino quizás esos típicos tirones de o en el audio como chasquidos, petardeos, tirones, en inglés los audio crackles, audio pops, audio clicks, que eso más tendría que ver con un posible problema de rendimiento, pues o de tu audio interface o sobre todo del portátil o PC Mac donde estés grabando para escucharte sin retardo al grabar. Ten en cuenta también que pueden ser varias las causas por las que escuches estos distintos ruidos, desde ajustes incorrectos a la hora de grabar, por ejemplo con la ganancia, problemas de funcionamiento del propio micrófono o el cableado, interferencias electromagnéticas con los dispositivos electrónicos cercanos o pues el sonido del tráfico, el ladrido de un perro, un timbrazo, un golpe de algo que cae al suelo, un zumbido por una vibración del móvil. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y lo más controlado posible. ¿Cuántos decibelios debe tener mi audio? ¿Sabías que el nivel de decibelios resulta crucial para la calidad de tu audio? El nivel ideal en decibelios para una grabación de audio debería estar entre -12 y -6 dB. En esta escala dB Full Scale, dBFS, donde 0 es el máximo y es en negativo. -6 es mayor que -12 decibelios, ¿se entiende, verdad? Para intentar garantizar un equilibrio entre esa relación señal-ruido. Sin llegar a ese clipping, a ese 0 dB, nos asegura una buena calidad de sonido sin distorsiones. ¿Cómo se mide el ruido de fondo? El ruido de fondo se mide utilizando, por ejemplo, un sonómetro o un software específico de análisis de ruido que muestra esos niveles en decibelios. Estas herramientas te permiten identificar y posteriormente cuantificar el ruido de fondo para tomar las medidas correctivas que sean necesarias. Generalmente todos los Digital Audio Workstation incluyen plugins para medir este tipo de ruido. Lo que nos interesa medir en la estancia donde estamos grabando es el noise floor, ese ruido mínimo o ruido de base, en un sistema de grabación, pues cuando no hay una señal de audio presente todavía. Es importante tener en cuenta este valor para llegar a comprender la cantidad de ruido que está presente en la grabación final. Si el noise floor es demasiado alto, podría ser necesario ajustar, ¿no? Configurar el equipo o las técnicas de grabación para reducirlo y mejorar la calidad del audio. Un valor comúnmente aceptado, ¿no? Para este noise floor, antes de que se considere problemático, por así decirlo, sería de -60 dB. En entornos de grabación profesionales es preferible incluso tener un noise floor todavía más bajo, idealmente entre -70 y -80 dB. ¿Cómo se clasifican los tipos de ruido? ¿Sabías que los ruidos que afectan a tus grabaciones se pueden clasificar en dos grandes tipos? En este vídeo vas a ver que mientras uno de ellos lo puedes controlar más fácilmente con simples ajustes, el otro es más complicado de manejar debido a su origen. Ruido acústico, el proveniente de fuentes externas al equipo de grabación. Ejemplos: el tráfico, el viento, el ladrido de un perro, un timbrazo, conversaciones cercanas, electrodomésticos, una lista bastante grande. Forma de mitigarlo: grabar en un entorno lo más silencioso y controlado posible, usar ciertos materiales absorbentes relacionados con la acústica, pero sobre todo ser consciente de dónde estamos grabando y qué elementos tenemos en nuestro audio setup. El segundo tipo de ruido, el ruido de fondo de tipo eléctrico, es el que proviene de fuentes internas al equipo de grabación. Aquí como ejemplos pondríamos interferencias electromagnéticas, zumbidos causados por cables defectuosos, por una mala toma de tierra, ruido generado por componentes electrónicos cercanos, ruido generado por la propia circuitería de los micrófonos, algunos más que otros, sobre todo los que son de tipo activo. Forma de mitigarlo de manera general: usar cables y equipo de audio de buena calidad, mantener los dispositivos electrónicos alejados del micrófono y del audio interface, usar algún tipo de fuente de alimentación con filtros de ruido, separar cables eléctricos de cables de audio, cosas que has ido viendo en estos vídeos que te recomiendo que te hagas ese checklist para tenerlo siempre a mano, ¿vale? Por tanto, conocer y diferenciar ambos tipos de ruido es crucial para poder aplicar las soluciones adecuadas y con ello mejorar la calidad de audio de tus grabaciones. ¿Qué causa que un micrófono haga ruido? Un micrófono puede hacer ruido debido a interferencias electromagnéticas provocadas por dispositivos electrónicos cercanos, mala calidad del equipo, problemas de conexión de cables o incluso defectos internos del propio micrófono con el uso y el paso del tiempo. Identificar y abordar estas causas
puede ayudarte a reducir, ya no digo acabar eliminando, pero sí intentar reducir el ruido de fondo en tus grabaciones. Y si reducimos el ruido de tus grabaciones, la calidad estará mejorando. Entonces, un micrófono puede hacer ruido él internamente por varias razones. Y aquí tenemos que hacer la distinción entre micrófonos dinámicos o micrófonos de condensador. En ambos tipos de micrófonos, dinámicos y de condensador, tenemos estas dos especificaciones principales: la sensibilidad y la relación señal-ruido, el signal to noise ratio que hemos dicho. Y solo en los micrófonos de tipo condensador tenemos dos especificaciones muy importantes, que son el self-noise, o sea, el ruido propio que genera la circuitería activa del micrófono, que es alimentada en el caso de los micrófonos de condensador por ese 48V, esa alimentación phantom, y otra especificación, otro parámetro muy importante que nos da el fabricante, y es el ENL, Equivalent Noise Level. Y en estos micrófonos de condensador que parece no, son más sensibles al entorno de grabación, usamos esta última, la del ENL, para medir de alguna manera la calidad de dicho micrófono de tipo condensador. ¿Qué causa que los micrófonos hagan ruido? Los micrófonos pueden generar ruido debido a varias especificaciones técnicas: self-noise, SNR, sensibilidad y ENL en los micrófonos de condensador, y a la sensibilidad y al SNR en los micrófonos dinámicos. La primera, self-noise, aplica a micrófonos de condensador. La causa es la circuitería activa interna que introduce ruido electrónico. Valores recomendados: cuanto más bajo, mejor. Idealmente menor o igual a 16 dBA. Relación señal-ruido, en inglés signal to noise ratio, aplica a ambos tipos de micrófonos, dinámicos y de condensador. ¿Cuál es la causa? Un SNR bajo indica una mayor proporción de ruido de fondo en comparación con la señal útil. Valores recomendados: cuanto más alto, mejor. Mayor o igual a 75 dB para micrófonos dinámicos y mayor o igual a 80 dB para micrófonos de condensador. Sensibilidad, aplicable a ambos tipos de micrófonos, dinámicos y de condensador. La causa: micrófonos de alta sensibilidad pueden captar más ruido de fondo. Valores recomendados: para los micrófonos dinámicos, cuanto más baja sea la sensibilidad, mejor. Alrededor de menos 54 dBV/Pa. En micrófonos de condensador, cuanto más alta sea la sensibilidad, mejor. Alrededor de menos 36 dBV/Pa. Equivalent Noise Level, aplicable a solo micrófonos de condensador. La causa: mide el ruido generado internamente por el micrófono. Valores recomendados: cuanto más bajo, mejor. Idealmente menor o igual a 16 dBA. El dBA significa decibelios ponderados, que básicamente es una medida de presión sonora que toma en cuenta la sensibilidad del oído humano a diferentes frecuencias. En el contexto específico de los micrófonos, un valor bajo de dBA, decibelios ponderados, en la especificación que ya conoces ahora del self-noise, el ruido propio, indica que el micrófono genera menos ruido propio y por tanto resulta más adecuado para conseguir grabaciones de alta calidad. Y el dBV/Pa significa decibel voltios por pascal, que se usa para medir la sensibilidad del micrófono. Cuántos voltios de salida genera el micrófono por cada pascal, siendo el pascal la unidad de presión sonora que recibe. Básicamente esto se usa para ayudar a determinar la eficiencia del micrófono para convertir el sonido en una señal eléctrica. ¿Qué se debe hacer para reducir el ruido en una grabación? Hay varias formas efectivas de reducir el ruido en tus grabaciones. Desde la más evidente, que es localizar y evitar las posibles fuentes de ruido, aplicar cierto tratamiento acústico, una estantería con libros, cortinas, alfombras, puede ayudar a que, bueno, cuando vayas a escuchar el material grabado, pues no te suene con esas resonancias como cuando damos, por ejemplo, una palmada en casa en paredes más estrechas, que se escucha como una vibración, una resonancia un poquito metálica muy molesta. Por eso es importante que el micrófono tenga algún tipo de filtro anti-pop para intentar corregir esa falta de un tratamiento acústico adecuado, y aplicar una serie de plugins, esto quizá te suene más en la fase de postproducción, en edición, después de haber grabado con tu Digital Audio Workstation. Pues ahí tienes Noise Suppressor, Noise Gate. ¿Hay diferencias? Las hay. Por tanto, para reducir el ruido en una grabación de audio, comienza por evitar fuentes de ruido, digamos, externas, y tratar de grabar en un entorno lo más silencioso y controlado posible. Importante también ajustar la sensibilidad del micrófono durante la grabación. ¿Cómo se limpia el micrófono? Para limpiar tu micrófono te recomiendo que utilices un paño suave y seco,
Con ello podrás limpiar la superficie y los contactos del micrófono con cuidado. Si tu micrófono permite desmontar la cápsula, hazlo para una limpieza más profunda, pero asegúrate siempre de seguir las instrucciones del fabricante, ¿vale? Evita el uso de líquidos directamente sobre el micrófono, ya que podrían dañarlo. Además, mantén los filtros anti-pop y los windscreen limpios y en buen estado, lavándolos con agua y jabón si es necesario. Eso sí, déjalos secar completamente antes de volverlos a usar. ¿Qué se usa para reducir el ruido? Para reducir el ruido se utilizan desde filtros de ruido, desde regletas a dispositivos electrónicos, a programas de edición de audio, lo que conocemos como los DAW, los Digital Audio Workstation, con plugins específicos como Noise Gate, Noise Suppressor, hay diferencias, y también elementos acústicos como espuma con distinto grosor, pero también, además de filtros anti-pop o windscreen, ¿no?, para las frecuencias plosives y el ruido exterior, como por ejemplo el viento, existen micrófonos con cancelación de ruido, hay software específico de reducción de ruido, materiales de insonorización, como hemos visto, y ajustar la sensibilidad del micrófono a la hora de grabar. Muy importante, no lo pierdas de vista también. ¿Cómo reducir el ruido en la grabación de audio? Hay varias formas efectivas de reducir el ruido en tus grabaciones. Desde la más evidente, que es localizar y evitar las posibles fuentes de ruido, aplicar cierto tratamiento acústico, por eso es importante que el micrófono tenga algún tipo de filtro anti-pop para intentar corregir esa falta de un tratamiento acústico adecuado, y aplicar una serie de plugins, esto quizá te suene más, en la fase de postproducción, en edición, después de haber grabado con tu Digital Audio Workstation. Pues ahí tienes Noise Suppressor, Noise Gate, ¿hay diferencias? Las hay. Por tanto, para reducir el ruido en una grabación de audio, comienza por evitar fuentes de ruido, digamos, externas y tratar de grabar en un entorno lo más silencioso y controlado posible. ¿Cómo minimizar el ruido durante la grabación? Te recomendaría que siguieses estos consejos. Verifica las conexiones, asegúrate de que todos los cables y sus conectores estén en buen estado y firmemente conectados. Usa micrófonos de calidad, de cierta calidad. Unos buenos componentes internos ayudarán a reducir la captación de esos sonidos no deseados. Grabar en un entorno silencioso, lejos de fuentes de ruido externo como tráfico, electrodomésticos, y podrías utilizar también cierto acondicionamiento acústico. Ajusta la sensibilidad de tu micrófono, configurando la ganancia en tu audio interface para optimizar esa relación señal-ruido. ¿Cómo grabar un audio sin que se escuche ruido? Graba en un entorno controlado, utiliza un micrófono de cierta calidad, ajusta correctamente esa sensibilidad, ¿no?, esa ganancia en el audio interface, y conoce cómo de sensible va a ser el micrófono que tengas según su tipo y fabricación y construcción a ese ruido ambiente que tengas. Aprende a editar con herramientas como por ejemplo los Digital Audio Workstation y aplica estos plugins, este software de reducción de ruido, que al principio la curva de aprendizaje puede ser un poquito elevada, pero merece la pena cacharrear un poquito y conocerlos, ¿no?, para ver qué te ofrecen, sobre todo los gratuitos. Luego es interesante que seas capaz de saber, y con esta serie de vídeos creo que te estoy dando esas herramientas para que seas capaz de sacar tus propias conclusiones, qué tipo de ruido escuchas, para intentar ver cuál es la solución a aplicar de manera más efectiva. La clave es intentar minimizar ese ruido de fondo que escuches, pero sin llegar a obsesionarse con ese silencio absoluto, ya que es prácticamente imposible de conseguir, salvo que vayas a un estudio de grabación profesional. ¿Cómo grabar tu voz sin ruido de fondo? Utiliza un micrófono de cierta calidad. Si has tenido la oportunidad de probar otros micrófonos previamente, sabrás apreciar esos detalles. Pero claro, si este te cuesta 100 y el que te has comprado te cuesta 300, pero sigues escuchando el mismo ruido, el mismo problema, pues esa inversión, te quedas como estabas, bueno, peor, con menos dinero. Puedes usar plugins en edición, ¿no?, en postproducción después de grabar, o incluso a la hora de grabar. Cuidado con el rendimiento de tu ordenador, ¿no?, de PC, Mac. ¿Realmente necesitas grabar con una puerta de ruido, por ejemplo? ¿O lo puedes hacer después de haber grabado? Por supuesto, grabar en un entorno controlado para evitar esos ruidos, desde un ladrido de un perro, un timbrazo, una vibración, por una notificación que te entre en el móvil, algo que caiga al suelo, ¿no? Cuidado con esto. Y no pierdas de vista la ruletita de la ganancia en el audio interface o en el mixer para ir jugando esa delgada línea roja de no te pases, pero tampoco te quedes corto. Casi preferible pasarse un pelín. ¿Cómo eliminar el ruido de fondo de un micrófono? Eliminar el ruido de fondo al grabar audio puede ser todo un desafío, y es importante tener en cuenta que, aunque se puede reducir significativamente, es posible que no se logre eliminar al 100%.
La eficacia de la reducción del ruido dependerá de varios factores, incluidos el entorno de grabación, el equipo utilizado y las técnicas de postproducción, ¿no? En esa edición después de haber grabado. Es fundamental que te preguntes si el ruido proviene realmente del micrófono o si es el micrófono el que está captando ese ruido que tienes en la estancia donde estás grabando. Intentar tapar el ruido de fondo con algún plugin tipo Noise Suppressor o Noise Gate es poner un parche. Es un poco como hacer trampa, no soluciona el problema del ruido de raíz. Este tipo de plugins suelen ser útiles para reducir puntualmente el ruido en condiciones o en situaciones muy puntuales, pero no eliminarán completamente la causa del ruido. ¿Cómo comprobar el ruido de fondo? Para asegurar que el ruido de fondo está dentro de los niveles recomendados, el mínimo necesario, es importante que sepas cómo medirlo. Vamos a hacer un checklist de los pasos a seguir para ver cómo medir ese ruido, ¿vale? Utilizamos un Digital Audio Workstation como por ejemplo GarageBand si estás en Mac o Audacity si estás por ejemplo en Windows. Asegúrate de que no haya ninguna otra fuente de sonido activa. Es decir, vamos a grabar unos segundos de silencio para capturar precisamente solo el posible ruido de fondo, ese noise floor que tengamos en la estancia. Después de grabar estos segundos, le das al stop y ¿qué pasa después? Unos buenos auriculares o monitores de estudio y a escuchar detenidamente. Puede que escuches algún pitido, algún zumbido, simplemente un... Eso es el ruido de fondo, manifestado en múltiples versiones. Puedes cargar un boometer, un medidor específico en forma de plugin en tu Digital Audio Workstation para conocer la cifra exacta en esa escala de dB Full Scale para ver cuál es el ruido de fondo mínimo, no ese ruido noise floor base de tu estancia. Podrás saber cuántos decibelios tiene tu ruido de fondo. Importantísimo conocer esto para ver, decir, vale, ¿puedo mejorar esa oferta? ¿Puedo quitar alguna cosita, reducir alguna historia, aplicar estas recomendaciones que te voy dando en estos vídeos? Para ver si, repitiendo la prueba, ese noise floor, ese umbral, baja todavía más. ¿Cómo ajustar el ruido de fondo del micrófono? En una respuesta rápida te diría, bueno, delegarlo todo al Digital Audio Workstation y al uso de plugins. Pero esto no es suficiente, ¿verdad? Empieza configurando adecuadamente la ganancia del micrófono en tu audio interface, ¿no? Para favorecer que solo capte esa señal en detrimento del posible ruido de fondo que tengas en la estancia donde estés grabando. Para evitar sonidos no deseados, controlando ese noise floor, ese nivel mínimo de ruido en todo momento y por supuesto utilizando plugins. Saquémosle partido. No existe una ruletita en el micrófono que te diga noise level, ¿no? Nivel de ruido más, menos, sino que es una serie de pasos que espero que con estos vídeos Drone Arriba te haya puesto en contexto para ver qué tienes que tener en cuenta en tu audio setup. ¿Cómo arreglar el sonido de mi micrófono? Antes de buscar soluciones rápidas, hablemos de las razones que puede haber detrás de este problema. Causas comunes de ese sonido que no te termina de convencer en tu micrófono. Ruido de fondo ambiental, zumbidos de aparatos electrónicos, reverberación o ecos molestos debido a la acústica del espacio donde estás grabando. Ruido interno del propio hardware, en este caso de tu micrófono. En micrófonos dañados o de baja calidad se puede generar estática e interferencias. Ajustes mal configurados, esto no lo pierdas de vista tampoco. Una sensibilidad del micrófono demasiado alta, esa ruleta de la ganancia en tu audio interface o en el mixer, podría estar captando más ruido del estrictamente necesario, y eso no lo queremos. Problemas digitales en la grabación, latencia en la interfaz de audio, que te haga pensar que pues, tu micrófono no está funcionando todo lo rápido que debiese. Falta de experiencia, ¿no? En esa edición en postproducción, por no ser capaz de pues, limpiar un poquito ese sonido, dejarlo como a ti te gusta, porque al final esto es una cadena, se rompe por el eslabón más débil, esa circuitería interna al paso de la corriente, eso está vivo, pasan cosas por allí, entonces esas fuentes de ruido se van acumulando. ¿Cómo arreglar el ruido en el micrófono? Empieza verificando todas las conexiones, el estado del cableado, manipúlalo y escucha a ver qué pasa. Si hay filtros anti-pop o algún tipo de windscreen, utilízalos a tu favor. Aprende a ajustar adecuadamente la ganancia en tu audio interface. También puedes limpiar el micrófono regularmente con un paño limpio y seco, ¿vale? Y esto lo estabas esperando, querías escucharlo. Sí, tienes en tu Digital Audio Workstation plugins para arreglar ese sonido del micrófono, tapar ese posible ruido para que se note menos. Estamos poniendo un parche, no estamos solucionando el problema de raíz. Y también, por supuesto, pues la clásica ecualización
para ajustar ciertas frecuencias, quitar un poquito esas resonancias, esos armónicos, estés conforme de que el sonido se ajusta más, ¿no? Pues oye, es que esto no se parece a mi voz. Bueno, pues vamos a quitar lo que sobra y seguir un poquito trabajando en esa línea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se minimiza el ruido? Para minimizar el ruido durante una grabación, utiliza un micrófono de cierta calidad. Graba en un ambiente controlado e incluso valora, ¿no?, el utilizar algún componente acústico. Estas estrategias podrían llegar a reducir significativamente, y tú así lo percibirías, el ruido de fondo que tienes en la estancia donde estás grabando, y por ende mejorar la claridad y calidad de tus grabaciones. Por tanto, desde ese aislamiento acústico en forma de paneles absorbentes a ajustar la sensibilidad del micrófono en tu audio interface, grabando en un entorno lo más controlado posible y sin perder de vista luego en edición la posibilidad de aplicar algún tipo de plugin, como por ejemplo una puerta de ruido. ¿A qué volumen debo editar? El volumen ideal para editar debería estar alrededor entre 75 y 85 dBSPL. Esto asegura que puedas escuchar con cierta calidad el sonido y evites daños auditivos durante largas horas en ese proceso de edición. Por eso, durante la edición es importante mantener el volumen de audio en un rango que asegure la calidad sin producir ninguna distorsión. Hay plugins como los boom emitters o analizadores de espectro que cubren muy bien esta funcionalidad. Ya tienes una base sólida para enfrentarte al problema del ruido de fondo en tus grabaciones. Si quieres profundizar en este problema, te dejo aquí una guía rápida para tratar de poner solución a este problema, o esta otra con una visión más amplia que aborda este problema desde diferentes perspectivas. Escoge la que mejor se adapte a lo que necesites en este momento.